Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gran gusto volver a estar con ustedes aquí en esta su comunidad para seguir con la formación de ser futuros predicadores para engrandecer el reino de Dios. Hoy venimos acá con un corazón humilde, un corazón contrito, pero con el ánimo y el deseo de aprender más acerca de los temas que nos van a dar nuestros hermanos. Para cada uno de ellos pedimos las bendiciones y que el Espíritu Santo se manifieste en su boca para que pongan las palabras correctas y puedan transmitir todo lo bueno que de su corazón está brotando y que con la guía del Espíritu Santo vamos a ir aprendiendo. También te ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Carlos como nuestro guía, como nuestro apoyo, para que él también con la efusión del Espíritu Santo pueda ir guiando ahorita que estamos con los controles, con la plataforma y con todo el programa de esta formación que estamos llevando. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien que nosotros estemos hoy en este día especial recibiendo esta formación que será de beneficio para nosotros mismos y para las personas que en el futuro van a recibir este mensaje de salvación. Eso ha dicho el Señor, que ha venido al mundo para que todos nos salvemos y no perezcamos. Te ponemos en tus manos a cada uno de nosotros, a los que se están conectando, a los que no se han podido conectar por diferentes dificultades, que también la gracia del Espíritu Santo sea extensivo a donde quiera que se encuentren, y a todos los hermanos que nos están sintonizando por Facebook Live, que la bendición del Espíritu Santo también esté con cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y te dejo la palabra, hermano Carlos, que Dios te acompañe hoy y siempre. Gracias, Freddy. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Les recuerdo, vamos a dar un poco de tiempo para que nuestros hermanos Rafael Andrade y Carlos Cáceres se unan se conecten aquí al Zoom. Así que voy a iniciar al revés. Yo tenía para el final continuar con nuestro tema sobre la espiritualidad y el carisma del predicador. Lo voy a pasar al principio para dar tiempo de que llegue Fernando y Carlitos, ¿verdad? Y Roberto, que ya está aquí presente, pues Roberto, yo te indicaré cuándo te toca empezar tu participación. Gracias por estar presente y gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Hablábamos con Bernardo de la importancia de que cada uno de ustedes se exprese, hermanos. Mire, he recibido múltiples agradecimientos, se los comparto, porque cada vez que ustedes participan, enriqueciendo lo que pobremente yo les comparto, las personas dicen es que mira, nos gusta mucho porque son personas que tienen una manera de expresarse diferente de la tuya. Y entonces eso viene y complementa lo que tú has dicho, pero con palabras palabras diferentes de las que usas tú, Carlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ha participado Rafita Ramírez, ¿verdad? Les gusta mucho el tono que utiliza y la forma en que está él compartiendo, ¿verdad? Igual de cada uno de ustedes, ¿verdad? Roberto, Elmer, Bernardo. Así que yo los invito a que todos los que podamos conectarnos en el Zoom participemos. La vez pasada también recibimos algunos comentarios en Facebook Live. A partir de hoy ya vamos a tener nosotros entre la coordinación un mayor control de quiénes son los que escriben, porque tiene que haber alguien que también nos apoye en eso.
para que pueda dar a conocer lo que las personas compartieron. Yo les comparto algo precioso que nos compartió la hermana Clarisa, que es mi hermana Clarisa Vides. Está entusiasmada ahí en la aldea de los Dolores, así es, ahí donde vive ella. Ella está ya siendo delegada de la palabra ahí en la parroquia. Incluso ha reunido varias de sus hermanas ahí de la parroquia y les pasa los videos y leen los PDFs. Y me contaba, pues, y nos contaba a nosotros a través de Facebook el impacto que causó en ella la prudencia, esa virtud que vimos en la enseñanza pasada y que tan importante que es, tan importante que es la virtud de oro. Ya decía, pues, de que ella efectivamente, pues, así como compartieron los hermanos también, pues apenas estamos gateando en la práctica de esas virtudes. Le ayudó mucho el saber que esas virtudes primero ya las ha practicado Jesús y él no nos está pidiendo nada de lo que él ya hizo. Así que cuando nosotros la practicamos estamos imitando a Jesús y ese es el camino de santidad al que hemos sido invitados. ¿Verdad? Y también me decía, mira, qué enriquecedora, bendice a los hermanos, anímalos para que sigan compartiendo esos testimonios de la enseñanza que están recibiendo porque a todos nos enriquecen. Y hay personas aquí, me dijo, que están escuchando este mensaje y que le entienden a otras personas de una manera mejor. ¿Verdad? Y entonces esa es la riqueza de ser testigo y profeta del Señor, siendo nosotros únicos e irrepetibles y como lo ha mencionado mucho Freddy, manteniendo cada uno nuestra propia personalidad, carácter y temperamento, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de usar el lenguaje, nuestra manera de comunicarnos con nuestro lenguaje no verbal, en fin, todo lo que somos. Dios nos utiliza como barro entre las manos, como escuchamos en la enseñanza del Padre Hugo. Que qué linda, ¿verdad? Espero que todos la hayan visto el día sábado, ese video de estudio, en donde el ser profeta, el ser testigo, ya lo dijo el Padre, claro, hay que comerse la palabra, hay que adquirir conocimiento, pero lo más importante, dice, es que uno haga lo que puede hacer, que eso uno lo haga y el Espíritu Santo se encargará de seguirnos ayudando. Eso no quiere decir, dijo el Padre, que no hay que estudiar, no, que hay que prepararse en conciencia. Pero cada uno con la personalidad y el carácter que uno tiene y la memoria que Dios le da también. Y también nos dijo el Padre Hugo que pues el mensaje es el mensaje de salvación en Jesús, que Jesús se hace presente y hace presente al Padre en su misericordia. Todos sabemos ese mensaje, que es el querigma, que nos quedó como una enseñanza y como una tarea la vez pasada para que cada uno de ustedes investigara la palabra querigma, que es ese anuncio gozoso y alegre de la buena nueva de que Dios se hace presente en Jesucristo, presentándonos a un Dios misericordioso que nos ama y que quiere nuestra salvación y felicidad. Ese es el querigma. Entonces, todos nosotros podemos ya expresar ese querigma con nuestras propias palabras. Y poco a poco el Señor nos va a ir dando, así como recibimos aquí estas enseñanzas y más las que recibimos dentro de la iglesia, pues Él nos va a ir dando la formación que necesitamos para poder ser cada vez mejores profetas como Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, bienvenido Rafita Andrade, ya está aquí el segundo. Les decía Rafita que voy a comenzar con el tema inicial y después yo les indico en el momento que ustedes ingresen, porque Carlitos pidió, Cáceres, pidió favor de que le diéramos un poco de tiempo porque tiene problemas con su vehículo. Así que yo les indico, Roberto y Rafael, yo les indico cuándo les toca. Bueno, entonces hermanos, vamos a continuar en el tema que estamos desarrollando, que es la espiritualidad y el carisma del predicador. Estamos en el tema en donde los obispos reunidos en el CELAM, o sea, los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, pues nos han dado un documento maravilloso que se mencionó como se realizó en la ciudad de Aparecida, en Brasil, pues así se llama el documento de Aparecida, en donde el propósito fundamental es la formación de discípulos misioneros de Jesús, testigos y profetas del reino de Dios. Y entonces dice que esa es la orientación que el Espíritu Santo les ha dado a los obispos para que todos los latinoamericanos, como somos nosotros, enfoquemos nuestro trabajo de ser testigos y predicar a Cristo
formando, desde ya formando discípulos y misioneros de Jesús. Entonces ya esa luz, esa ya debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, ardiendo de que el Señor, la misión que nos está encargando a cada uno de nosotros, y por eso nos está preparando, es para que nosotros seamos parte de la formación de esos cristianos, de esas cristianas, como discípulas y como misioneras y discípulos y misioneros de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Entonces tenemos que pensar que todo lo que yo voy a expresar va a ir orientado, guiado por el Espíritu Santo para dar fruto, y el fruto que vamos a dar nosotros como profetas de Dios van a ser la formación de muchos discípulos y misioneros de Jesús, que así como nosotros nos preparamos, también a ellos los vamos a ayudar a prepararse y para que vayan a predicar el Evangelio de la misericordia del Señor. Entonces el primer paso que delimitaron ellos ahí para poder nosotros desarrollarlo como discípulos y misioneros, pues es mi encuentro con Jesucristo vivo. Entonces ese es el primer paso que todo creyente debe de dar, y con la información y la palabra con la que debe de encontrarse, que es el encuentro con Jesucristo vivo, que es una persona. Simplemente el hecho de que el encuentro sea con una persona que es Jesucristo resucitado, que es Dios, ya no podemos decir nosotros que todas las religiones son iguales. La única religión, quiere decir esa relación, ¿verdad? Espiritual con Dios, la única religión con la que se encuentra la persona con una persona viva es el cristianismo. Todas las demás religiones no. Dan caminos de sabiduría, de espiritualidad, dan caminos de meditación, pero ninguna, solo la religión cristiana presenta a un Dios vivo con el que yo me encuentro. Es la persona de Dios en Jesucristo resucitado. Así que ese pensamiento de que pueda tener todavía nosotros en nuestra mente, de creer que todas las religiones son iguales y llevan al mismo fondo, fin, no es cierto. No es cierto. Son caminos diferentes de espiritualidad que tienen su riqueza y que las vamos a ver que están fundamentadas en esos valores del reino que Jesucristo nos ha presentado. Pero la salvación de toda la creación, de todo lo creado por Dios, es única y sencillamente por medio de Jesucristo, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esa es la fe de un cristiano. Esa es la fe en la que se va a sustentar este primer paso que le tenemos que presentar a nuestros hermanos, el encuentro con Jesucristo vivo. Y debemos presentarlo, mi encuentro con Jesucristo vivo, porque ya hemos aprendido que para ser testigos y profetas del Señor, lo que vamos a ir a comunicar no es lo nuestro, ya no lo del Señor Padre Hugo. No es nuestro mensaje que llevamos, sino que es la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces yo lo que puedo compartir es únicamente lo que he vivido como testigo. El testigo es aquel que da testimonio de lo que ha visto, oído y vivido. Eso es lo que nosotros vamos a llevar, lo que hemos visto, oído y vivido con Jesús. Por lo tanto, el mensaje es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, a través de mi experiencia que estoy viviendo con Jesús resucitado. Bueno, este es el paso fundamental del creyente. Quiere decir que si nosotros vamos a asumir la responsabilidad que nos está dando el Señor de ir a formar discípulos misioneros, pues lo primero que tenemos que hacer es conducirnos a un encuentro personal con Jesucristo vivo. Veamos cómo sucedió en el tiempo de Jesús. Se encontraron con Jesús vivo como Juan y Andrés, como Pedro y Santiago, como Mateo, como Bartolomé o como Pablo en el camino de Damasco, como vimos en la enseñanza pasada. Y reflexionamos que en Apocalipsis 3:20 el Señor nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Ese llamamiento y ese salir a nuestro encuentro es el encuentro con Jesucristo vivo. Él sale a nuestro encuentro, toca la puerta de nuestro corazón y nos llama por nuestro nombre. Porque la llamada a la conversión, hermanos, es personal. Y vamos a estar predicando, tal vez, a mí me ha tocado, por ejemplo, una concha acústica allá al Parque de la Industria, o allá en el gimnasio Don Bosco,
o el estadio antes del ejército, que ahora ya no existe, o por medio de los nuevos aerópagos como la televisión y la radio, el que llegamos a miles de hogares. Y entonces manifestar nuestra fe a través de todos esos medios es presentar a Jesús que está tocando la puerta a los corazones de los que nos están escuchando. Y nos llama por nuestro nombre. Y aunque estén escuchando miles de personas, cada persona va a recibir esa invitación personalmente, como esta noche, hermano. Hoy de nuevo vamos a darle vida a esta palabra y mira que Jesús está a tu puerta, como su testigo, como su profeta. Hoy está a tu puerta y te llama y te dice, mira, y dice tu nombre con ese amor, con esos ojos de misericordia, con ese corazón lleno de amor. Dice tu nombre como nunca nadie lo ha dicho y como nunca tú lo has escuchado. Y te dice, yo te amo tanto que si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, voy a entrar en tu casa y cenaré contigo y tú conmigo. Y esa es la promesa. Entonces ya hemos visto que en las promesas pues hay dos partes. Una es la condición y otra es el resultado del fruto, la promesa que nos da el Señor. La primera parte dice que Él está a la puerta y llama, y si oímos su voz y abrimos la puerta, Él va a entrar en nuestra casa. Esa es la primera parte, en donde si abrimos la puerta va a suceder la promesa. Hermano, esa invitación que hoy el Señor te está haciendo a través mío es la que tú tienes que hacer a través tuyo, a los hermanos y hermanas con los que vas a iniciar tu misión de ser profeta. ¿De acuerdo? Vas a utilizar Apocalipsis 3:20 y le vas a decir, mira que Jesús está a la puerta. Y te dice, yo estoy a la puerta, le dice su nombre y te llamo. Si fuera, digamos, yo le estoy predicando ahorita a una jovencita que conocí que se llama María Rosario. Entonces yo le estoy diciendo, María Rosario, mira que Jesús dice que está a la puerta de tu corazón y te llama María Rosario con tu nombre y apellido. Y dice que si tú oyes su voz y abres la puerta de tu corazón, hay una promesa para ti. ¿Cuál será esa promesa, hermano Carlitos? Me va a decir María Rosario. Y entonces dice, yo te la comparto porque es una promesa maravillosa. Dice que Jesús que va a entrar en tu casa en este momento, va a estar en tu corazón y va a cenar contigo, quiere decir, va a entrar en comunión contigo. Y tú con él. ¿Qué te parece, María Rosario? Y entonces, miren, hermanos, ahí estamos nosotros ya predicando. Pero yo estoy predicando con la palabra de Dios. Yo no me estoy inventando el texto. El texto ya está en Apocalipsis 3:20. Yo simplemente me estoy convirtiendo en el portavoz de Jesús para hacerlo con la misericordia y el amor que Jesús está haciéndolo. Entonces eso solo se puede hacer si nosotros ya hemos abierto la puerta, hemos escuchado el llamado, oímos la voz de Jesús y le abrimos la puerta en nuestro corazón, hermano. Si tú lo estás haciendo esta noche, entonces la promesa no solamente se va a servir de ti, sino que tú también ya se la puedes llevar a otros. Nosotros, dice, debemos enfocarnos en la predicación de la iglesia apostólica, en donde el encuentro con el Señor y posteriormente la conversión se dio a través de ese anuncio gozoso que es el querigma. Es un anuncio breve y gozoso de un Cristo que muere por amor a nosotros y vence el pecado en la cruz. Y un Cristo resucitado que vence la muerte, que es causa de salvación para todos los que creemos en él. Y ese es el querigma. Este anuncio de la salvación puesto por escrito recibió el nombre también de evangelio, o sea, la buena nueva. Todo comienza con el querigma, pero está la buena nueva, que es ese anuncio de salvación, que está escrito en los evangelios. El anuncio de la salvación en Cristo se tiene que dar con gozo y alegría por un testigo que ha encontrado en Cristo un sentido en su existencia. Sí, hermano, mire, solo que cuando nosotros tengamos ese encuentro con Jesús, cuando nosotros tengamos ese encuentro con Jesús personal, entonces eso se va a notar porque le está dando un sentido a nuestra existencia.
le está dando una luz interior a nuestros ojos, a nuestro corazón, y estamos llenos de la paz interior. Entonces, hoy la pregunta sería, hermano y hermana, tú ya estás viviendo ese anuncio de salvación de Jesús, ya te has apropiado de esa salvación que Jesús te ha dado, y ya te está dando ese sentido a tu existencia en la cual tú te sientes ya feliz y gozoso por saberte salvado por Jesús, por tener la luz del Evangelio y la luz del amor de Dios y la misericordia en tu corazón, por sentir la paz interior. Esa paz que supera todo entendimiento, porque sabemos que estamos en quien hemos depositado nuestra confianza, a quien hemos aceptado que se haga su voluntad y en quien nos hemos depositado en esa divina providencia, confiando en que el Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el cardenal Sandoval nos dice que anunciar a Cristo con cara triste y ánimo desesperanzado, pues es un contrasentido que no va a ayudar a la conversión del oyente. Imagínense que cada uno de nosotros fuera ese testigo triste, desanimado. ¿Cómo va a dar una fe de que Jesús le ha dado el nuevo sentido en su existencia? ¿De qué está dando fe? En lugar de dar fe de luz, está dando de oscuridad. En lugar de dar paz interior, está quitándole la paz a la persona. No puede ser. Pero eso solo se obtiene cuando nosotros acogemos el anuncio de la salvación en Jesús, donde eso nos llena del gozo y la alegría para ser testigos e ir a compartir con los hermanos esa alegría que hemos recibido, de que ya no le tenemos temor a la muerte, de que ya hemos vencido el pecado, Jesucristo nuestro Señor, que cargamos nuestra cruz, la amamos y la abrazamos y nos subimos a la cruz de Jesús para la redención de la creación. Por lo tanto, hermanos, la proclamación del querigma es la primera obra esencial de la evangelización y se refiere al contenido central de nuestra fe. Es decir, la salvación en Cristo, muerto y resucitado, que ese es el contenido del querigma. Jesús ha muerto por amor a nosotros, enviado por el Padre, para reconciliarnos y que todos tengamos vida eterna en el Señor, y ha resucitado para que como primogénito vayamos con Él a limitarlo, a encontrarnos de nuevo en la casa del Padre y vivir ese cielo, ese reino de Dios en armonía. El contenido central en nuestra fe, un Cristo muerto y un Cristo resucitado. El querigma, finaliza el cardenal Sandoval, dice, es el tono de gozo y entusiasmo que debe de tener toda la evangelización en todas sus formas. Ya sea que estemos nosotros participando en una homilía, una catequesis, una conferencia bíblica o teológica, estamos dando la charla en un retiro, estamos siendo proclamadores de la palabra. Siempre tiene que estar ahí el querigma, dice el anuncio que invita a adherirnos a Cristo, a imitar a Cristo y a ese cambio de vida mediante una profunda conversión. Y hablábamos de esto la semana pasada porque el primero es el querigma, que es el anuncio de la salvación. Después vendrá la conversión, pero ahorita estamos estudiando el anuncio. Eso es lo que estamos estudiando ahorita, el anuncio, que tiene que ser potente, con la fuerza del Espíritu Santo, que es el único que transforma la mente y los corazones de las personas. Aprendíamos del Padre Hugo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y es por eso que nosotros debemos apoyarnos en la palabra de Dios, que es fuente del Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, el querigma, ese anuncio de la muerte y resurrección de Jesús para nuestra salvación, nos da la posibilidad de una iniciación cristiana eficaz. Imagínese usted, así comenzaron a ser los primeros cristianos. Después de la predicación de Pedro, vimos que el pueblo dijo, y Jesús ha muerto y ha resucitado. ¿Y ahora qué hacemos? Dice. Y entonces ya después del querigma, que motiva esa pregunta, entonces ya vendrá la conversión. Pero ahorita estamos en el primer tema, el encuentro con Jesús resucitado. Esa predicación de Pedro, esa predicación de Pablo, esa predicación de Juan el Bautista cuando dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas predicaciones son el querigma que mueven el corazón de las personas para que se interesen y digan, yo quiero saber dónde vives, Jesús. Yo quiero escucharte más, Jesús. Yo quiero saber de ti, Jesús. ¿Cómo es que suceden todas esas cosas? Camina con nosotros como con los discípulos de Emaús.
Entonces el querigma ha hecho su función. Ahí mencionaba el padre Hugo que a veces Pablo fue al Areópago y parece como que si hubiera fracasado cuando empezó a hablar de la resurrección, porque le dijeron, no, eso lo hablamos en otra ocasión. Pero había dos personas ahí, varias, que se convirtieron, que creyeron, y ese es el éxito del evangelio, hermanos y hermanas. Nosotros no sabemos ni quiénes son aquellas personas que van a escuchar el mensaje por nuestro medio, pero el Señor se va a encargar de suscitar discípulos y misioneros en donde nosotros creímos que en un pensamiento del mundo que fracasamos. En el evangelio no se fracasa nunca, jamás. Jamás. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que siempre deja algo y nunca regresa vacía, siempre hace su obra en los corazones que el Señor ha elegido y ha predestinado para que escuchen la voz de Jesús. Por eso Jesús hoy toca la puerta y dice, si me escuchas, nos da esa gran libertad. La invitación es para todos nosotros y nosotros vamos a hacérsela también a nuestros hermanos, para que ellos empiecen su iniciación cristiana eficaz. Lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Comencemos en nuestra iglesia doméstica, hermanos. Hablando de Jesús, hablando de la salvación de Cristo, hablando de ese Jesús de que es lleno de misericordia. Sigamos investigando la palabra querigma para poderla irla reflexionando. Bueno, pero la enseñanza del día de hoy, además de esta introducción, lo que busca es que nosotros descubramos aquellos lugares en donde nos podemos encontrar con un Jesús resucitado. Son varios. Entonces yo se los voy a dictar ahora para que usted los vaya copiando. De todas maneras va a recibir su PDF. Se las voy a compartir. Después usted las tendrá que estudiar, ¿verdad? Así le damos paso a los hermanos que van a continuar abriéndonos nuestra mentalidad y nuestro corazón para que podamos imitar a Jesús en su biografía, en su currículum vitae. El currículum de Jesús son las bienaventuranzas y las virtudes que Él hace posibles en su propia vida como un hombre verdadero. Y ese hombre verdadero eres tú, hombre o mujer verdadera, eres tú y yo como profetas. Tenemos que imitar a Jesús en sus cualidades, en sus virtudes. Y por eso las estamos estudiando. Ya nos dijo que debemos ser prudentes. Y nos habló sobre la prudencia a través de los hermanos. Pero hoy vamos a continuar con las virtudes cardinales. Bien, bueno, pero antes de eso, escuchemos cuáles son los lugares donde me puedo encontrar con Jesús vivo. ¿Dónde me puedo encontrar yo y a dónde puedo llevar a mis hermanos para que se encuentren con Jesús? Miren, la mayoría de nosotros vamos a tener en alguna ocasión, perdón, vamos a tener en alguna ocasión que predicarle a personas que no conocen a Jesús. Se nos va a presentar. Y entonces nos van a preguntar, ¿dónde puedo yo obtener ese encuentro personal con Jesús resucitado? ¿Dónde? Y si yo no lo sé, pues lo tengo que estudiar. Y para eso lo vamos a estudiar hoy. Y eso es lo que los obispos nos han pedido. Estudien cuáles son los lugares de encuentro con Jesucristo vivo. El primero, que el orden no es que sea el más importante, ¿verdad? Aquí se lo puse yo como A, B, C. No tiene ninguna importancia el orden, sino que lo importante es que sepamos cuáles son los lugares en donde nosotros y otras personas podemos ayudarlas a encontrarse con Jesucristo vivo. Bueno, la A es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios que se ha de leer a la luz de la tradición de la Iglesia Católica. ¿Por qué le menciono eso? Aquí lo dice el documento. Contiene la palabra de Dios que se ha de leer a la luz de la tradición católica. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros ya sabemos de que nuestra fe católica, nuestra iglesia protege y ha protegido y seguirá protegiendo la esencia del contenido de la enseñanza de Jesús para que no nos equivoquemos. Pero todas esas variaciones que se han hecho, por eso existen muchos tipos de Biblias, y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros los profetas de siempre preocuparnos de que la fuente bibliográfica que usemos es una Biblia católica, hermano. Es una Biblia católica, porque no dicen lo mismo las Biblias evangélicas protestantes. Cada una la han escrito y le han sumado y quitado y dicho información que no es del contenido de Jesús, sino que la han puesto ahí para poder soportar las barbaridades que a veces hacen con la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios, porque es una falsa interpretación. Entonces,
Los obispos hoy, que son los maestros que protegen la pureza de la doctrina, nos están dando la guía exacta a nosotros que somos testigos del poder de la misericordia de Jesús en el mundo, porque somos católicos. Si tú eres católico, hermano, deja de estar leyendo y basándote en una Biblia evangélica protestante. No la uses ya. Busca otra que sea católica. Si no sabes cómo, pregúntame o pregúntale al sacerdote para que él te guíe y te diga, esta puede usted utilizar. ¿Verdad? Porque así estamos conscientes y seguros de que lo que estamos comunicando está, dice, leído a la luz de la tradición de la iglesia. Tradición de la iglesia católica. Entonces dice, para que una persona se pueda encontrar con Jesucristo vivo, lo puede hacer a través de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, que se ha de leer, interpretar la lectio divina, hermano, a la luz de la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia católica. A la luz de esa tradición y del magisterio. Por eso que usted ve que todas las bibliografías que le envío es el padre Hugo, el cardenal Sandoval, los obispos, el CELAM, los documentos del Concilio Vaticano II, las exhortaciones apostólicas de los papas, los estudios de San Agustín, por ejemplo, de San Alberto Hurtado que hemos estudiado de la Eucaristía. Todos, hermanos, son fuentes de la tradición y el magisterio de la iglesia. Yo no le he puesto ninguna bibliografía de ningún protestante. Jamás. Me he asegurado de eso. Tú también te tienes que asegurar eso si eres el alumno de este programa. Siempre la formación se basa en el magisterio y la tradición de la Iglesia Católica. Bueno, e invocando, dicen los obispos, al Espíritu Santo, para que esa lectio divina pues sea hecha en el Espíritu, ya que es el autor de la palabra de Dios y es el que nos mantiene también bajo la guía de la iglesia. La iglesia, recuérdese que está guiada por el Espíritu Santo. San Jerónimo nos dice una gran frase que usted la ha escuchado, pero a veces escuchamos las frases de los santos, pero fuera de un contexto, y entonces decimos qué bonita la expresión, pero no le sacamos un jugo. Ahorita que estamos hablando de la importancia que tiene la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciar. Esa es la importancia que tiene el conocimiento de la Sagrada Escritura. Ya el padre Hugo nos ponía el ejemplo de Isaías, de que le dijeron, cómase el rollo. ¿Ah? Cómase el rollo. Cómase las Sagradas Escrituras. ¿Ah? No podemos nosotros salir a ser testigos desconociendo las Escrituras, dice San Jerónimo, porque sería desconocer al mismo Jesucristo, que se manifiesta a través de la Escritura. Y sería una renuncia a anunciarlo, porque estaríamos anunciando lo que no es. Finaliza este punto el cardenal Sandoval y sigue enseñándonos que la lectura orante de la Biblia o lectio divina favorece el encuentro personal con Jesucristo, como lo ha hecho en tantos para encontrar ahí su salvación. Muchas personas que han aprendido la lectio divina como nosotros la hemos estudiado, hermanos y hermanas, han encontrado a través de esa lectura divina, lectio divina, esa lectura en el Espíritu Santo, el encuentro personal con Jesús. ¿Ya vio por qué insistimos desde el principio en eso? ¿Ya vio por qué le estoy invitando en cada PDF para que haga su tarea de la lectio divina, hermano y hermana? Por eso, porque la lectura orante de la Biblia, que es la lectio divina, va a favorecer el encuentro personal con Jesús que tú tengas. Y como de eso depende nuestra misión, pues eso es lo que hay que hacer. Así que, hermano, ahí tienes muchas tareas que no me has enviado de la lectio divina desde que comenzó el programa. En todos los PDF hay una tarea o dos en donde tú tienes que trabajar espiritualmente en esa lectura orante de la Biblia. No lo digo yo, hermano. Hermana, no lo estoy diciendo. Lo dice la iglesia.
lo dicen los obispos, nuestros maestros en la doctrina. La lectura orante de la Biblia o lectio divina va a favorecer tu encuentro personal con Jesús, como lo ha hecho con muchas personas que han encontrado ahí su salvación. Bendito sea Dios. Bueno, este es el primer encuentro, la Sagrada Escritura. Como es tan importante, me voy a quedar ahí, para que cada uno de ustedes vaya proponiéndose de nuevo hacer sus lecturas divinas. Les voy a incluir un par de lecturas divinas más después de ese párrafo para que usted las realice. Espero que todo el mundo me las envíe. Bueno, ahora vamos a seguir aprendiendo sobre cómo nosotros podemos preparar un tema basándonos en el catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la enseñanza que estamos recibiendo. Y por otro lado, ¿cuál es el mensaje del Señor para nosotros para que nos apropiemos de las virtudes que Él tiene y que Él ha manifestado? Así que hoy le introduzco de nuevo en el tema. La tercera parte del catecismo desarrolla el tema de la vida en Cristo. Ya quiere decir que vamos a estudiar cuál es la vida en Jesús. Como decimos, por Él, con Él y en Él es la vida en Cristo. Ok. En esta tercera parte, en la primera sección, nos habla el catecismo sobre la vocación del hombre, cuál es la vocación que Dios le ha dado a cada hombre para que él pueda cumplirla. Es ser fiel haciendo aquello para lo cual fue creado. Y entonces dice que la vocación del hombre, la principal, es de que nosotros tenemos que vivir la vida en el Espíritu Santo. Entonces, mire qué lindo. Para vivir en Cristo, Dios me ha dado mi vocación cristiana para vivir la vida en el Espíritu Santo. Bueno, la pregunta sería, bueno, entonces, Señor, dame una catequesis para que yo pueda vivir la vida en el Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos está dando esa catequesis a través del catecismo en el capítulo primero que habla sobre la dignidad de la persona humana, y dentro de ese capítulo está el artículo 7, que son las virtudes cristianas. Entonces, para que yo pueda manifestar esa dignidad de persona humana como Jesús y vivir la vida en el Espíritu Santo, yo me voy a apropiar de las virtudes, y todas las virtudes nos las va a presentar el Señor porque Él ya las vive. No perdamos de vista eso, hermanos. Cuando hablamos de una virtud, tenemos que referirnos a Jesús. Si hablamos la vez pasada de la prudencia, pues Jesús fue prudente. ¿Cómo fue prudente? Y ahí lo voy a encontrar en la palabra de Dios. Y cuando haga mi lectio divina, ahí voy a descubrir la prudencia manifestada en Jesús. Bueno, hoy hemos invitado como lector al hermano Rafael Andrade. Rafita, te toca ahora la lectura del número 1807 del Catecismo y después ya tu reflexión. ¿Verdad? Por favor, puedes participar. Buenas noches a todos. Estoy algo gangoso, pero deseoso de poder dar el mensaje, esperando que el Espíritu Santo pues me ilumine y que pueda transmitir hacia ustedes. Dice así el artículo 1807 de las reflexiones del Catecismo. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Y ahí me llamó la atención pues que era la virtud de la religión. Y decía, corresponde a su debida adoración y culto, entendiendo como supremo acto de fe. O sea, yo a Dios no lo puedo juzgar, pues, ¿verdad? Porque Él es parte de la creación. O sea, Jesucristo es parte de la creación de Dios. Entonces, yo no puedo juzgarlos a ellos porque es la Santísima Trinidad y lo más divino que existe, conjuntamente con el Espíritu Santo. Entonces, de esa cuenta, lo que yo puedo hacer para justicia con ellos es darle esa adoración que les corresponde, que ellos se merecen, que se han hecho pues acreedores al haber mandado Dios a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y a salvarnos del pecado. Eso es algo muy grande que tal vez
uno como ser humano no estaría dispuesto a hacer, ¿verdad? Pero Él lo hizo con el ánimo de podernos perdonar a través de su gran misericordia. Porque yo he visto que para mí la Biblia se resume en que Dios es amor. Y a la vez, cada vez se toca más la palabra misericordia. Que Dios, Jesucristo, han sido misericordias con nosotros. Entonces eso es algo grande que me llena, pues, ¿verdad? Y que habla de la justicia que Él nos ha hecho hacia nosotros. Asimismo nos envía, pues, a que nosotros seamos también justos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, con el prójimo. Y ahí, en esa manera, estaremos nosotros también demostrándole un acto de adoración y de amor hacia Dios y Jesucristo y hacia el Espíritu Santo. Dice, continúa diciendo, yo, Rafael Andrade, comprendo que la justicia es la virtud moral que consiste en mi constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión, es lo que decía. Pero también me puse a ver el concepto de lo que era la moral, porque ahí se encierra prácticamente el concepto de todo de esta virtud. Dice, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También habla de disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. O sea, nosotros tenemos que tener claro qué es el bien y el mal antes de juzgar a una persona, pues, ¿verdad? Y debemos de actuar por el lado bueno, o sea, el lado del bien, no estar criticando por criticar, porque esa es una mala costumbre que se ha adquirido con el tiempo y que a veces no logramos erradicar porque viene de persona en persona y de costumbre en costumbre y se toma como algo normal. Muchas veces nos constituimos en jueces y verdugos. O sea, a una persona no le permitimos decir de que puede hacer de que haya actuado de tal manera por tal necesidad, ¿verdad? Porque podría ser el caso hasta inclusive de un ladrón, ¿verdad? Que ¿por qué actúa así, que roba, que mata? Y muchas veces lo ha hecho por necesidad de poder sostener a su familia, de poderse llevar los alimentos, pues, ¿verdad? Y tiene niños y todo, pero él se ciega y a la larga, pues, no está actuando bien, ¿verdad? Entonces, continuando con el tema, dice, con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueven la equidad, respeto a las personas y al bien común. Aquí me detenía yo a ver esa palabra que habla de equidad, pues y eso nos habla de actuar con igualdad, o sea, tanto para uno como para otro y no tener una preferencia, ¿verdad? Entonces decía, equidad consiste en dar a cada uno lo que se merecen en función de sus méritos y condiciones. O sea, si yo no he actuado bien, pues tengo que merecer un castigo, pues, ¿verdad? Entonces, eso yo tengo que ser equitativo, tengo que ser tanto con el pobre igualmente para juzgarlo, como con el rico. No puedo tener yo una preferencia en decir, este es pobre, pues se le tiene que eximir de su responsabilidad. No. Tengo que ser justo, pues, y al poder distinguir entre el bien y el mal, yo puedo actuar de esa manera, pues, ¿no? Igualmente con el rico, no porque este tiene dinero y está arriba, pues hay que perdonarlo, ¿ah? Cuando estaba trabajando, decía, uno tiene que ser igual desde el mensajero hasta con el gerente, pues, ¿verdad? Porque muchas dicen, no, el gerente merece mejor trato, no es así. Hay que ser uno equitativo. Entonces decía, yo, Rafael Andrade, estoy consciente de que para con los hombres, en mi justicia, me dispongo a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas
la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y al bien común. O sea, si alguien tiene un mérito, pues yo lo tengo que juzgar por tal, pues si tengo que ser una persona cabal, como se dice, ¿verdad? Sigue diciendo, el hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amos, aquí dice, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. O sea, Dios nos ha enseñado a nosotros a actuar con misericordia. Y de esa cuenta, pues, nosotros también tenemos que impartir misericordia. Fue cuando, en el caso de Pablo, que perseguía a los cristianos, él actuaba pues de una forma inmisericordia, matando cristianos, persiguiéndolos cruelmente. Y fue cuando Dios, con su misericordia, lo botó del caballo y lo hizo recapacitar para que lo siguiera y que fuera su apóstol. Entonces, eso es un gran acto que él hizo, pues, por perdonar. Porque cuando Dios nos dice cuántas veces tenemos que perdonar, es 70 veces 7. O sea, nosotros estamos dispuestos a perdonar, así como Dios nos perdona cada vez que pecamos. Ese es un acto de conciencia que tenemos que hacer nosotros con rectitud para que nuestros pensamientos sean iguales para todos. De esa cuenta, pues, nos dice que nosotros tenemos un amo en el cielo y ese amo es Dios. Es Dios el que nos va a juzgar de acuerdo a nuestros méritos y actuaciones que hayamos tenido en esta vida. Muchas veces dicen que aquí en la tierra se paga todo, pero no siempre es así. A veces hay cosas que se quedan pendientes y que se llevan hasta el lecho de muerte. Y será Dios el que allá, como Él ya nos conoce de principio a fin, y nos juzgará según su criterio, su misericordia o su caridad. Asimismo, también hubo otro pasaje de la Biblia que me llamó en el caso de María Magdalena. Ella era pues prostituta y todo, y cuando llegó ante Dios, ante Jesucristo, se arrepintió y la perdonó al extremo, se puede decir, pues en lugar de castigarla, pues con toda la ley de justicia que se merecía, la separó del mal y la hizo su seguidora para que fuera apóstol de apóstoles. Tanto es así que Pedro, que lo negó a él cuando iba a ser juzgado 3 veces, ella estuvo presente, inclusive cuando a él lo crucificaron a la par de María. Y eso es un gran testimonio, pues, de que ella tuvo el valor más que sus apóstoles, pues, ¿verdad? Y fue juzgada y ya perdonada, pues. También cuando Moisés lo hizo su seguidor para que salvara al mundo, se puede decir, pues, apartando unos animales y a unos que él consideró, pues, para que su reino sobreviviera más adelante. Sabiendo de que Moisés era tartamudo, él no lo juzgó como tal, sino que lo que hizo fue considerarlo y hacerlo, pues, de que llevara a cabo esa gran empresa, o se podía hacer esa su labor que él quería que él desarrollara, pues, ¿verdad? Y no lo discriminó nunca, ¿verdad? Entonces, eso da a entender de que nosotros tenemos que estar en misericordia también con nuestro prójimo. Y esto me lleva a mí a pensar de que la Biblia, pues, también se resume en gran parte como el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces nosotros a veces no somos capaces de amar al que tenemos al lado, al vecino y todo, sino que lo discriminamos y lo prejuzgamos y lo condenamos de una vez, que es lo más triste, ¿verdad? Pero esa es parte de la conversión que tenemos que tener para poder seguir al Señor, pues, o sea, imitarlo, porque no podemos ser iguales a la par de Él y comprender toda su grandeza, sino que llegar a un punto en aceptar, pues, lo divino que es Él, pues, lo que nos trata de dejar, como decías, Carlitos, de transmitirnos la buena nueva, pues, para nuestra salvación, para nuestra sanación interna también, ¿verdad? Entonces, todo eso me deja a mí una gran lección, pues, de vida, que me ha llegado, pues, a ir comprendiendo e introduciéndome, pues, en los caminos del Señor, y me falta mucho, pero estoy contento de cierta manera que vamos caminando ahí paso a paso. Y en el último párrafo decía, si deseo ser como el hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, debo distinguirme por la rectitud habitual de mis pensamientos y de mi conducta con el prójimo. Siendo juez, no haré injusticia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgaré a mi prójimo. Como discípulo misionero de Jesús, daré a mi prójimo lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también yo, Rafael Andrade, tengo un Señor en el cielo. Entonces, en eso vuelvo a recaer, pues, de que hay que ser, si para ser como Dios yo tengo que imitarlo, pues, o sea, yo tengo que ser justo y limpio en mis pensamientos al momento yo de juzgar, e inclusive de llegar a perdonar, pues, porque ese es un mandato divino, o es un ejemplo divino que Dios nos dio en su vida pasada, y que quiere, pues, que se replique hoy y hasta el fin de nuestros días. Entonces, para ser uno juez, tiene que, como dice, limpiar la mesa o limpiarse los pensamientos y poder distinguir entre el bien y el mal, para poder llevar a cabo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me quedaría. Pero de una vez yo traté de ir incorporando lo que yo, pues, he aprendido y lo puse, creo que ahí como ejemplos y en práctica. Así Amén, es, Rafita. amén. Mi corazón está lleno de gozo, Rafa. Gracias. Yo desde que te conozco nunca te había oído hablar así. Te felicito. Qué bien lo has hecho. ¿Cuánta falta nos vas a hacer y cuánto vamos a necesitar escuchar toda la sabiduría que Dios te está dando? ¿Viste, Rafa? Así que te animo a no quedarte callado. Vos tenés mucho que dar, lo estás manifestando, estudiaste, reflexionaste, buscaste citas bíblicas, las aplicaste muy bien, nos explicaste muy bien la virtud de Jesús, que es esa justicia. Bien, nos llevaste en el camino para comprender, ¿verdad? Que es esa constante y firme voluntad de darle a Dios y al prójimo lo que le es debido. O sea, no es nada que nosotros le demos, sino que es reconocer en ellos lo que Dios ya les ha dado, ¿verdad? Eso nos lo has dejado muy claro. Y también el respeto que tenemos que tener sobre los derechos de cada uno y establecer esas relaciones humanas en armonía que promueven esa equidad que mencionaste entre personas de bien común, ¿verdad? Y no siendo un juez injusto, sino que con la justicia de la misericordia, como la juzga Jesús, juzgar al prójimo para poderlos ayudar. Así que, Rafita, te felicito, ánimo. Ahora voy a esperar con ansias el próximo tema que te voy a delegar, porque ya vi que vos tenés una gran facilidad para poder expresar las ideas de una manera muy propia tuya. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Hoy pedí la iluminación del Espíritu Santo y Él me ayudó bastante. Ahí está, se manifestó el Señor en tus palabras. No hay temor, no hay miedo, sino que la certeza de que lo que estás hablando es lo correcto. Muy bien, te felicito.
Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro segundo lector, es el hermano Roberto Posadas. Roberto, buenas noches. Puedes iniciar tu lectura y después hacer tu reflexión. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Que el Señor siempre esté en estos momentos importantes de nuestra vida, como es el aprendizaje. Ahí gozándome con el tema del hermano Rafita. Dios me lo bendiga y que siga Gracias, igualmente. cosechando esos logros. Gracias. Hermanos y hermanas, a mí me toca compartir con ustedes lo que es el capítulo 18:08, para compartir con ustedes lo que es la virtud de la fortaleza, que nos introduce de esta manera. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La fortaleza es la virtud moral que a mí, Roberto, me asegura en las dificultades tener la firmeza de constancia en mi búsqueda del bien. Así también me manifiesta referirme a la resolución me reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. En mí, Roberto Posadas reafirma mi resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos que se presentan en mi vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor e incluso la muerte y de hacer frente a las pruebas y a la persecución. La virtud de la fortaleza me hace capaz a mí, Roberto, de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida, por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118, 14. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:13. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Y mi cántico es el Señor. Salmo 118, 14. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En mí, Roberto, la virtud de la fortaleza me capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de mi propia vida para defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor.
En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Pero yo he aprendido sobre la fortaleza, que es la que me ha ayudado en muchos problemas de la vida, en el caminar de la vida cotidiana, que muchas veces uno no lo sabe observar, no lo sabe contemplar. Pero me he dado cuenta que la fortaleza se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia en la doctrina cristiana. Fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres humanos poseen esta virtud, pero quienes la contemplan demuestran firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida y constancia por buscar el bien. Asimismo, son capaces de afrontar los problemas con valentía, sin dejar a un lado la razón que le permite obrar bajo ciertos principios. La fortaleza como valor. La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual como tal. La fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, permanente y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. Fortaleza en la Biblia latinoamericana. Para nosotros los católicos, el Señor es sinónimo de fortaleza, confianza. Es por ello que ante situaciones difíciles recurren a Él para solicitar ayuda, protección y fuerza y todas las herramientas necesarias para luchar, para seguir adelante ante las adversidades que se van presentando a lo largo del camino. La palabra fortaleza se encuentra en las Santas Escrituras, libro sagrado, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que para nosotros los católicos es la palabra de Dios. Por eso encontramos en el Salmo 18 que me dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Oh mi Dios, roca, aunque en que me refugio, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi salvación. En Éxodo 15:2 nos dice: Yahvé, mi fortaleza, a él le cantaré. Él fue mi salvador, mi salvación,
Él es mi Dios, lo alabaré. El Dios de mi Padre lo ensalzaré. En Isaías 25:4 me dice, tú eres refugio para el despreciado, una ayuda para el pobre en miseria. Tú sirves de protección para la lluvia y de sombra para el calor, pues el aliento de los tiranos es como la lluvia helada. Toda esta enseñanza me deja a mí que no estoy solo, que el Señor está en cada momento conmigo, porque esta virtud de la fortaleza es sinónimo del Señor. Pero si yo no estoy consciente ni estoy sabedor de lo que es la virtud de la fortaleza, pues es como que estuviera renunciando a sentir la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de mi Padre, que Dios Trino, que Él me fortalece, me ayuda y me da las herramientas, ¿verdad?, para salir adelante. Aún así me cuesta, ¿verdad?, porque yo reconozco mis debilidades. Porque eso me da la virtud de la fortaleza, que yo reconozca mis fortalezas y reconozca mis debilidades. ¿Para qué mis fortalezas? Para fortalecer mis debilidades. Y eso me hace fuerte, pues, en presencia del Señor. Agradezco la oportunidad que me dieron, ¿verdad? Yo no soy tan ducho para hablar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, pues uno se va atreviendo y se va animando y pues me siento alegre, contento, feliz. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Robertío. Muchas gracias. Mira, qué maravilloso. Así lo has hecho perfectamente. Yo, eso de que no puedo leer o que ni se nota, ¿verdad? Porque sabes una cosa, Roberto, y esa es una gran enseñanza para todos nosotros. Tú eres un hombre que nos has compartido y hemos vivido contigo muchas experiencias difíciles en las cuales se tuvo que hacer vida esta virtud en tu vida, ¿verdad? Y el Señor fue el que decidió que también tú tuvieras ese tema para poderlo compartir. Esta fortaleza como virtud moral que asegura que la firmeza y la constancia en las dificultades y en la búsqueda del bien. Y hemos sido nosotros testigos de la lucha que has tenido contigo y de la enfermedad de tu esposa, que ya está con el Señor, de lo que hemos vivido contigo, de tu experiencia de quedarte sin tu empresa. En fin, eres un testimonio vivo de la práctica de esa virtud. Le doy gloria a Dios por eso, porque tú has vivido dificultades que algunos hemos vivido unas y hemos vivido otras, pero tú las has vivido juntas y te has mantenido firme y constante en la búsqueda del bien. Otra cosa que has ahora compartido es esa resolución que tienes de superar las tentaciones y los obstáculos que se presentan en la vida moral, porque hay muchas tentaciones que se presentan después de tener esas experiencias fuertes de vida. Pero la virtud de la fortaleza se ha manifestado contigo porque has vencido el temor, incluso a la muerte. Has sobrellevado la muerte de tu esposa como ese paso, esa transformación de su alma a estar en el cielo con el Padre, esperando el momento en que cada uno de nosotros nos toque a nosotros partir, pero ya no con el miedo de morir, sino con esa certeza de saber que Dios nos tiene a nosotros y que Él nos ama y Él nos va presentando aquí la solución. La solución. Entonces, ese temor, esa pérdida, esa
poder nosotros ver en tu vida, cómo se está comportando esta virtud. Ese testimonio, ese es precisamente la predicación. Y no se nota, yo no noté ninguna dificultad en tu lectura, lo leíste bien, lo leíste con propiedad, se entendieron las palabras. No importa repetir, a veces la repetición la usó Jesús en su enseñanza. Él repitió y repitió y repitió porque él sabía que era importante para nuestra memoria esa constante repetición de aquellos puntos válidos que nos van ayudando. Así que hemos recibido fortaleza no solo con tu testimonio, sino que también con esa exhortación que nos has hecho, que la fortaleza nos lleva a renunciar y al sacrificio de nuestra propia vida por defender una causa común que es la causa de Jesús. Y nos has leído que en el mundo Jesús nos dijo que íbamos a padecer diferentes tipos de tribulaciones, pero Él nos anima y nos dice que Él ha vencido el mundo en cada uno de nosotros, en nuestra comunidad, ¿verdad? Así que bien hecho, Roberto. Les cuento que Roberto me envió su texto, le di unas pequeñas sugerencias. Gracias, Roberto, por aceptar las sugerencias y por hacer los cambios que se requerían. Te lo agradezco mucho, ¿verdad? Porque eso también dice mucho de ti. Y permitiste ayudarte un poco en cuanto a lo que yo he ido aprendiendo en el tiempo, a los cuidados que debemos de tener, y lo has hecho perfectamente bien, Roberto. Así que felicitaciones y muchas gracias por ese tema. También nos quedamos picados ahí a escucharte en el próximo tema que te va a corresponder. Bueno, ya hicimos el tiempecito para que don Carlitos Cáceres llegara. Pobrecito Carlitos, te ha costado mucho, hermano. Tómate tu tiempo y ahora es el momento en que, si ya estás listo, pues puedas tú compartir con nosotros esa virtud que Jesús manifestó con tanta eficacia, la virtud de la templanza. A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste esa virtud de la templanza, Carlitos Cáceres? Hola, buenas noches, muchas gracias por esperar y disculpen, pero fue algo de fortuito. Me quedé tirado con el carro y voy entrando. Pues es el tema 1809 y la templanza es la virtud moral que en mí, Carlos, modera la atracción de mis placeres y procura mi equilibrio en el uso de los bienes creados. Me asegura el dominio de mi voluntad sobre mis instintos y mantiene mis deseos en los límites de la honestidad. Yo, Carlos, como persona moderada, oriento hacia el bien mis apetitos sensibles, guardo una sana discreción y no me dejo arrastrar para seguir la pasión de mi corazón. La templanza, a menudo alabada en el Antiguo Testamento, yo estoy consciente que debo cumplir estas palabras. Yo, Carlos, no voy detrás de mis pasiones, mis deseos, mi refreno. Y en el Nuevo Testamento es llamada moderación y sobriedad. Yo, Carlos, debo vivir con moderación, justicia, piedad en el siglo presente. Yo, Carlos, aprendo de San Agustín que nada hay para el sumo bien como que yo ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, lo cual me preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es los propios de la templanza en mí, lo que me hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza en mí, lo que me hace renunciar a todo vasallaje, que es lo propio de la justicia en mí, y finalmente lo que hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarme engañar sobrepticiamente por la mentira y la falacia, lo propio de la prudencia en mí. En la meditación y la contemplación personal, esto
entiendo yo más o menos, dice que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura equilibrio en el uso de los bienes criados. Esto de la templanza viene más explícito y alabado a menudo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está más manejado como moderación o sobriedad. No hay nada más para el sumo bien como amar a Dios de todo corazón, con toda el alma y con toda la mente. Lo que lo hace invencible a las incomodidades, y finalmente me hace estar siempre en guardia para discernir todas las cosas que en este mundo se generan, se manejan, y son todas las cosas en las que normalmente todos recaemos, ¿verdad? Entonces, esta templanza nos ayuda, pues, a ser mejor, a estar mejor, y a no caer y a no recaer en todas esas cuestiones, ¿verdad? Yo creo que es lo que entiendo y lo que comprendí de todo esto que me tocó exponer, y disculpen pues que los haya hecho esperar. Muchas gracias, Carlitos. No nos hiciste esperar, no tengas pena, porque cabal, el Señor te hizo presente en el momento en el que debías de participar. Te agradecemos. Carlitos es una persona, ustedes lo conocen, hermanos, siempre ha sido una persona con una gran facilidad de palabra, y una facilidad también para el discernimiento, ¿verdad? Así que cuando él aplica esa enseñanza y la pone a su nombre, que se oye como el compromiso de un discípulo misionero de Jesús que está consciente de sus debilidades y que nos está invitando que, al igual que él está mencionando y poniendo su nombre, también pongamos el nuestro, especialmente en esta virtud que es poco conocida, pero que es muy importante en nuestra vida de imitación de Cristo, porque es la virtud moral que va a moderar, como bien nos dijo Carlos, la atracción de los placeres, y va a procurar el equilibrio en el uso de los bienes creados. Es ahí, digamos, si ustedes nos ponemos en cuenta la atracción de los placeres, imagínese usted todo aquello que nos da placer, piense usted, pues de la comida, la bebida, las drogas, el sexo, cuántas formas de placer que nosotros nos atrae, ¿verdad? Y la virtud de la templanza es aquella que nos va a ayudar en el dominio propio que debemos de tener para no caer en esas tentaciones, como la gula, por ejemplo, que es comer desordenadamente. ¿Verdad? Que a veces lo hacemos, al final resultamos enfermos del estómago, del intestino, porque comimos mal, ¿verdad? Pero nos atrajo el placer, ¿verdad? El placer de comer, de comer en exceso, o tomar, o alguna emoción. Ahora que hay muchas actividades de emociones extremas, pues también nos atrae, ¿verdad? Eso nos ocasiona también un placer. El dormir, a veces el dormir, se está viendo dormirlo hasta 8 horas, dormir lo necesario para que el cuerpo se vaya reponiendo, pero a veces nos viene la tentación de quedarnos en la cama y a veces hasta de no cumplir con nuestras propias obligaciones. Entonces, la templanza es ese dominio propio para evitar caer en la tentación de los placeres, y nos procura el equilibrio, dice, para el uso de los bienes creados. Así que todo lo que es avaricia, la vanidad, la codicia, ¿verdad? Que son esos males que se nos presentan de manera de tentación, pues son vencidos por la templanza que el Señor nos da, con esa certeza, con esa seguridad, con ese dominio de nuestra propia voluntad sobre los instintos, y que nos mantiene todos nuestros deseos en los límites de ser honestos. Si no, seríamos deshonestos. Entonces, para poder comprender bien esta virtud, miremoslo en comparando la honestidad de una persona versus la deshonestidad. La persona moderada que se orienta hacia el bien, y la persona
que no es moderada, que se orienta hacia sus apetitos sensibles, que no es discreto y se deja arrastrar por las pasiones de su corazón. Esta virtud nos ayuda a que nosotros podamos seguir la pasión de nuestro corazón, que es Jesús. Y entonces ahí en Jesús nosotros, entonces él concluyó, Carlitos concluyó con la realidad de esta virtud, que es amar a Dios, amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todo nuestro ser, porque cuando amamos a Jesús, pues no lo queremos ofender. Y por lo tanto vamos a ser moderados en nuestros apetitos, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, porque nuestra única pasión es hacer que Jesús sea feliz a través de nuestro testimonio, de buscar y hacer el bien. Y finalmente Carlos nos hizo ya pues un resumen de las virtudes que hemos estado estudiando y nos presenta la primera como la virtud de la prudencia, ¿verdad? En donde nosotros pues vamos a estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarnos engañar por la mentira y la falacia que es propia de la prudencia, ¿verdad? Ese discernimiento que todos logramos, ¿verdad? A través de esta virtud de la prudencia, ¿verdad? Y lo propio de la justicia que hoy también escuchamos es aquello que nos hace renunciar a toda esclavitud que nos hace ser injustos con las demás personas, egoístas, egocéntricos. En cambio, la verdadera justicia es la justicia que manifiesta Jesús en su misericordia. ¿Verdad? Que nosotros, en Jesús, llenos de su misericordia, nosotros no somos esclavos de nada, menos del pecado y de la muerte, porque renunciamos a todo ello porque el Señor nos ama. Y así como nos ama, nos da esa justicia para que podamos nosotros discernir lo bueno y lo puro y lo santo que agrada a Dios. Vimos también la fortaleza que nos hace invencible ante todas las tribulaciones. En el caso que nos explicaba Roberto. Viendo a Roberto vemos cómo se pueden vencer las tribulaciones con esa fortaleza que da Jesús, esa virtud moral. Y finalmente, pues lo que nos preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que a veces somos impuros, caemos en esas esclavitudes de la impureza, somos deshonestos en lugar de ser amorosos y correctos. El ser corrupto también es haber caído en esa tentación porque no hemos asumido la virtud de la templanza, hermanos. Como ven ustedes, todas estas virtudes son un don de Dios que recibimos, que nos ayudan a vivir y a imitar la vida de Jesús. Que el Señor en esta enseñanza nos ayude a seguir profundizando. Ustedes van a recibir el texto por escrito para que ustedes pongan su nombre y realicen su meditación. De esa manera, cada uno de nosotros se va a apropiar de la enseñanza de las virtudes. En la próxima reunión, pues vamos a continuar estudiando las virtudes y el tema va a ser las virtudes y la gracia de Dios. A ver cómo puedo hacer yo que estas virtudes que estoy apenas conociendo, pues las puedo practicar. Entonces ahí el Señor nos va a dar la respuesta de que solo se puede practicar en el nivel que lo hace Jesús por la gracia de Dios. Solo así somos capaces nosotros de poder practicarlo, pero como somos de Cristo, lo podemos hacer. Y además vamos a estudiar las virtudes teologales. Ya los hermanos delegados ya recibirán su PDF. Todos lo van a recibir, todos pueden hacer el ejercicio y lo deben hacer. Pero ya hay algunos delegados que nos van a hablar sobre las virtudes teologales después de que hemos hablado sobre las virtudes cardinales. Bueno, este tema está buenísimo, está buenísimo. No se olvide que vamos a continuar desarrollando la espiritualidad del predicador. Freddy decía, ay, qué emocionante estos temas, qué alegría me da ese conocimiento nuevo que estoy adquiriendo. Clarisa que nos compartió, digo, miren, sigan adelante, sigan participando, queremos escuchar a esos profetas de la comunidad de hombres católicos San José y a los invitados, porque son las voces de Dios. Jesús nos habla a través de estas personas y queremos seguir aprendiendo para que así como ellos lo han hecho, podamos hacerlo todos nosotros. Entonces voy a pedirle al hermano Freddy que nos haga el favor de la oración final, por favor, para que
despida ya este programa. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos. Mi corazón está lleno de júbilo al escuchar pues a estos hermanos en sus participaciones que lo han hecho con mucha justicia, con mucha fortaleza y con mucha templanza. Dios nos va forjando y puedo decirles que vamos por buenos pasos. A todos y cada uno tiene su forma especial de poder desarrollar el tema. Y yo respaldo y secundo lo que dice Carlos Vides. No tratemos de imitar a nadie, seamos únicos y auténticos, y mis felicitaciones. Estoy pues orgulloso de ustedes, pero es un orgullo en el amor de Cristo, ¿verdad? Y bendito Dios, la honra y la gloria sea para Dios. Entonces nos vamos a despedir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias porque a través de tu misericordia nosotros pecadores estamos hoy poniendo de manifiesto lo que tú has querido manifestar a través de nuestras bocas, a través de nuestros pensamientos. No hemos sido nosotros, Señor, sino que has sido tú, a través de la inspiración y la efusión del Espíritu Santo que se ha manifestado. Y este programa es como la punta de lanza hacia las enseñanzas que estamos recibiendo, que no se está sembrando en tierra estéril, sino que al contrario, se está sembrando en tierra fértil para la honra y la gloria de Dios. Gracias, Padre Celestial. Quédate con nosotros. Bendice a todas las personas que han visto este programa, a las personas que van a ser también bendecidas después que lo vean ya en diferido y que va a quedar para la historia. También que siga bendiciendo una y otra vez, que se reproduzca, porque solo tú eres el Dios que da esa gran oportunidad de enseñar a través de diferentes medios, utilizándolos de buena forma como tú nos estás guiando. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que podamos reposar, quedar en nuestros hogares, los que están en camino, pues que todavía lleguen con bien a sus casas, y que siempre recordemos de que somos discípulos misioneros. Y como dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? Dios no busca a los capacitados, sino que selecciona a los que va a capacitar. Y como el día de hoy en el Evangelio escogió a sus 12 apóstoles, pues también ya no hay que poner el nombre de Pedro, Santiago, sino que al contrario, poner nuestro nombre ahí, y la palabra apóstol quiere decir enviado, y vamos cada día más en esta enseñanza, en este camino de prosperidad. Gracias, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí vamos, hermanos. Vamos para adelante. Ánimo. Bueno, hermanos, Ánimo. buenas noches. Que Dios los bendiga. Feliz noche para cada uno de ustedes y para todas las personas. Feliz noche.